Hoy sábado la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. ¿Y qué es la Cátedra del Apóstol San Pedro? Al que el Señor dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en el Campo Vaticano y ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la Iglesia. Hoy se celebra esta festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta al IV siglo y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también sede, asiento o silla o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa. Hace no muchos años, antes de rezar el Ángelo, en este día el Papa Juan Pablo II recordó que la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, de confiar, confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el Ministerium Petrium, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano, misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Recemos, dijo, para que la Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar las verdades de fe y de moral transmitidas por los apóstoles. La cátedra es en realidad el trono de Carlos el Calvo regaló al Papa Juan VIII, en el que fue coronado emperador el día de la Navidad del año 875. Carlos el Calvo era nieto de Carlomagno. Durante muchos años la silla fue utilizada por el Papa y sus sucesores durante las ceremonias litúrgicas, hasta que fue incorporada al altar de la Cátedra de Bernini en el año 1666. Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana e incluso que la utilizó San Pedro en persona. La silla ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos y la última vez que fue extraída del nicho que ocupa en el altar de Bernini fue durante un periodo de 6 años, entre 1968 y 1974. Los análisis efectuados en aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una sola silla, cuyas partes más antiguas eran del siglo VI. Lo que se había tomado por una segunda silla era en realidad una cubierta que servía tanto para proteger el trono como para llevarlo en procesión. Todos los años en esta fecha, el altar monumental que acoge la Cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día con decenas de velas y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con la misa del capítulo de San Pedro. Podemos incluir además que se trata de una tradición muy antigua,
atestiguada en Roma desde el siglo III, con lo que se da gracia a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus sucesores. La cátedra literalmente es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo y de la enseñanza evangélica que como sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y transmitir. Podemos decir que la primera sede de la iglesia fue el cenáculo, donde Jesús reunió a sus discípulos para la última cena y donde recibieron con la Virgen María el don del Espíritu Santo. Más tarde, Pedro se trasladó a Antioquía, ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo, donde los discípulos de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Allí Pedro fue el primer obispo y eso explica por qué Antioquía tenía una fiesta propia de la cátedra de San Pedro. Luego Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del Orbis, la tierra donde concluyó con el martirio de su vida al servicio del Evangelio. Por eso la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la del apóstol, encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Hasta el año 1960 hubo dos fiestas de la cátedra de San Pedro, una el 18 de enero referida a la sede de Roma y la otra el 22 de febrero referida a la sede de Antioquía. En el año 1960, Juan XXIII unificó ambas fiestas, suprimiendo la del 18 de enero. Cristo mismo confirió al apóstol Pedro la autoridad pastoral y magisterial, como recuerda el Evangelio elegido por la liturgia para esta fiesta. Dos testimonios nos ayudan a entender su significado y valor. San Jerónimo escribe al obispo de Roma: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, allí donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo, por eso me pongo en comunión con vuestra beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Y San Agustín, la institución de la solemnidad de hoy, tomó de nuestros predecesores el nombre de cátedra, por el hecho de que se dice que el primer apóstol Pedro ocupó su cátedra episcopal. Por lo tanto, las iglesias honran con razón el origen de esa sede, que por el bien de las iglesias el apóstol aceptó. Pedro y sus sucesores, elegidos como principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión, son un punto de referencia al que mirar para seguir el camino de la vida con confianza y seguridad. Celebrar la cátedra de San Pedro significa, por tanto, atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere congregar a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Pidamos la intercesión del apóstol San Pedro por nuestro Papa Francisco, para que le conceda la salud y le conceda poder guiar el rebaño que Dios ha puesto en sus manos.